Glitter amargo. Ay. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Glitter Amargo. Alenka Feral, ¿cómo estás? Tú, neta, estoy muy feliz de estar de vuelta contigo haciendo los episodios. Estoy muy emocionada. Ya lo extrañaba mucho. ¿Tú cómo estás? Bien, extrañándote, extrañándoles. En Instagram hemos seguido por ahí escuchándoles, leyéndoles, pero ya estoy muy feliz de regresar a las grabaciones contigo, Ale. Y hoy tenemos un programa de arranque, pues bueno, en esta mitad, ya casi cierre de año del 2021, que pensábamos que iba a estar un poquito mejor, sin embargo, tenemos otros datos. Y pues sí, es muy diferente la estadística del sentir social, ¿no? Que se está viviendo actualmente, Ale. Si quieres, arráncate. Nueva normalidad y ansiedad social. Y pues, ¿qué ha sucedido en ya que es año y medio de pandemia, Free? Sí, año y medio de pandemia. Pues nos hemos generado. Susan Sontag, en un libro que tiene que se llama La enfermedad y sus metáforas, advierte sobre percibir la mala salud como una especie de omen, como una especie de simbología de algún otro mal social, y dice, la enfermedad no es una metáfora y que la forma más honesta de mirar a la enfermedad es la que está más purificada y sea más resistente al pensamiento metafórico. Y lo pienso porque a medida de que la pandemia ha avanzado, nos hemos tenido que inventar y generar todo tipo de ideas de por qué no sucedió esto, ¿no? O sea, por un lado es decir, es un castigo divino, como llegó a decir algún pastor de Florida y alguien del Estado Islámico. Hay quien dice que esto es un castigo de la madre naturaleza porque somos ese virus del que se está tratando de deshacer y que es su venganza. Y hoy también hubo personas que pensaron que a partir de esto íbamos a resurgir, que esto iba a ser el momento. Yo me acuerdo que yo fui de esas personas muy emocionadas cuando los animales volver a los canales de Venecia y el bosque y el río y que estaban por todos lados, de decir que ya íbamos a volver más ecológicamente sabios, que íbamos a ser menos racistas, menos capitalistas, más inclusives, y que era algo que podía llegar a verse como algo bueno, ¿no? Entonces de aquí vamos a salir evolucionados, pero esto también es un pensamiento muy utópico, ¿cierto? Sí, Ale, en el sentido de que oportun crisis, de que pensamos que ante una situación crítica, evidentemente, como lo mencionaba otro doctor en psicología que tengo en otro espacio en la radio, se me fue su nombre, pero se los diré, menciona, y es bastante ilustrativo porque, digamos, es obvio, pero tal vez no tanto. Tú para donde mires en estos momentos va a haber una polarización, como hay gente a la que le está yendo muy mal por la pandemia, realmente muy mal, cosas que ni nos podemos imaginar, como les está en otro lado extremo muy bien, que esto fue una revolución para estas personas, que les ha ido muy bien, que han tenido un progreso y que la pandemia fue lo mejor que les vino a pasar de forma personal. Entonces hay estos opuestos o polos y cada quien tiene eso, pues esa situación que está viviendo, marcada muchas veces también por la desigualdad social, el acceso a la salud, el acceso a los recursos, en fin, cada quien tiene la vida que no hay que decir la que le tocó, sino la que se está gestionando, la que el contexto en el que está generándole esa situación. Y es por ello que no podemos solamente enfocarnos a lo bueno y a lo malo, sino ver toda esa gama que ha estado pasando y que como humanidad sí ha habido un cambio, tal vez no el utópico que pensábamos, tal vez se vio en los primeros meses, pero finalmente el mundo en el que vivimos es un mundo que se mueve lamentablemente por la gran industria, el dinero y, y seguir produciendo para quien puede pagar esos recursos. Entonces es ahí cuando vemos que ser optimista o ser muy utópico pues se queda en las buenas intenciones. Sí han habido ejemplos muy drásticos y visibles de que la humanidad ha cambiado en algunas formas, pero no es que sea un maquillaje permanente para todo, ¿no? Lo sabemos, abajo de todas esas capas de maquillaje siempre hay cuestiones que se quieren ocultar. Entonces, es así este mundo en el que vivimos, no por ello vamos a permitir que todo corra como siempre, pero ya es más bien de forma independiente de cada una de nosotras, de nosotros, de nosotres,
que sepamos cómo queremos afrontar justamente esta nueva realidad, porque más allá de la teoría de la conspiración del nuevo orden mundial, de forma literal, es un nuevo orden mundial, ¿no? O sea, es una nueva organización de las cosas, tal vez no de los sistemas del dinero, pues, pero sí hay un nuevo cambio de pensamiento, un paradigma que nos tiene que llevar a nuevas cuestiones. Para algunos, repito, será para bien, para otras será para mal. Esperemos que podamos evolucionar un poco más como humanidad. Sin embargo, siempre es ahí, ¿no? Esa lucha, esa tensión del Eros y el Thanatos. Sí, Free, también, pero creo que ya hay números, o sea, totalmente de acuerdo en que hay a quienes les fue muy bien a raíz de la pandemia. De hecho, yo estaba pensando el otro día, pues este negocio, para cuando estaba pensando en este programa, este negocio de los cubrebocas, pues a quienes vinieron a beneficiar de una manera así, o sea, de muchísimo dinero, ¿no? Se generó a partir de eso. Pero creo que también tiene mucho que ver con privilegio, unos cuantos que se han visto beneficiados, pero en números de lo que esta pandemia generó en cuestión de depresión, ansiedad social, rezagos en la educación, en la salud, es algo, o sea, la cantidad de gente que perdió sus empleos va a ser algo así masivo. Y tienes razón en que sí va a haber ciertos cambios, pero no esta revolución que algunos idealistas como yo esperábamos, y también pues de que de las estructuras de poder del mundo no van a sucumbir a un idealismo nuevo, ¿no? O sea, no van a renunciar tan fácilmente a su poder y de alguna manera esto también permitió acelerar la migración digital, ¿no? Y la vigilancia, ¿no? La vigilancia de los estados. Así es, pero, y lo hemos visto particularmente en México y América Latina, como esta migración de por sí a lo digital, y es lo que yo quería como acotar también, ¿no? Digo, finalmente desde el 90 y tantos, más particularmente en el 2000 a la fecha, pues hemos sido una generación tú y yo de transición, ¿no? De lo analógico a lo digital, al internet. Y las generaciones posteriores, que ahora están los llamados centennials, pues ya, o sea, nacieron con la tablet y con todo eso, ¿no? No hubo ese proceso de aprendizaje, sino como que ya estaba ahí, ¿no? Prácticamente, digo, estoy hablando retóricamente. Pero justamente no por ello es la gran generalidad de que todas las personas en esta cuestión de la educación que nos pega mucho ahora hayan podido hacerlo. Justamente salieron, digo, en este 2021 salieron datos de que no se puede obligar a los alumnos a que prendan la cámara porque es entrar a la vida privada al espacio íntimo de esa persona que puede generar división de muchos tipos y también esa segregación social, ¿no? De decir, mira, frente a dónde está, mira, o sea, como que propiciar cosas que justamente se eliminan en un espacio controlado como es una escuela, ¿no? O incluso el uniforme, que en teoría para niveles, pues, de educación básica, pues está impuesto un uniforme para evitar justamente esa diferenciación social, ¿no? Sino que todos, pues, vengan con el uniforme básico al menos, para evitar esa diferencia de, mira, él trae X pantalón, ella trae, o sea, como esa cuestión que en la prepa vamos viendo un poquito más, ¿no? O en escuelas donde no se usa uniforme, pues cada quien se marcan más las diferencias. Y es así algo que la ONU y derechos humanos en general ha salido a decir porque se estaba haciendo un tema en las escuelas de obligar a los alumnos a que prendan las cámaras, pues para tener la asistencia, para ver que estaban poniendo atención. Y sin embargo, aunque sabemos que muchos andan distraídos en este tipo de educación a distancia, es cierto, ¿no? Que el prender una cámara implica que los demás en el salón, al menos virtual que se tiene, puedan ver esta cuestión de sus vidas y que realmente puede ser algo opcional, ¿no? Que tú la quieras aprender o que no la quieras aprender es parte uno de ahora de tus derechos como estudiante. También podemos ver ese otro lado, ¿no? ¿Cuántas cuestiones se han podido denunciar? Porque estando en la clase y con la cámara activada, pues puedes ver que se metieron a robarle al profesor, a la compañera, que llegaron a abusar de ella incluso, que llegaron a cometer algún delito, ¿no? Y se han podido denunciar y en algunos de los casos atrapar a estas personas. Entonces, como todo tiene sus pros y sus contras, pero justamente esta migración no ha sido fácil, no ha sido para
todas, para todos, para todas las personas. Entonces, son cosas que hay que evaluar, ¿no? Y ahora tenemos un repentino regreso a clases también en plena pandemia con una nueva variante. ¿Quién sabe cómo vaya a pasar esto? ¿No? Pero yo creo que aquí tiene unos fines más de si los hijos están en casa, perdón, si las hijas están en las escuelas, pues los padres, las madres, las personas adultas en general podrán regresar a sus trabajos, más allá de preocuparse realmente por protocolos de cómo van a regresar estos infantes a la educación presencial. Sí, Free, porque tú bien lo mencionabas que hay un índice de deserción del 50%, al menos en la UNAM, es lo que me estabas contando el otro día, que me pareció espeluznante, entre muchos factores, ¿no? Entre justamente, es más, o sea, les voy a empezar a contar un poco de los efectos de la pandemia en la salud y en la educación de las niñas, porque ya estamos aquí, ¿no? Aprovechemos el momento donde ya está surgiendo ese tema. Entonces, millones de estudiantes no cuentan siquiera con los medios tecnológicos ni económicos para poder migrar a la escuela digital, que además fue de una cuestión súper abrupta, de un momento a otro y era así como de que tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, también los que sí pudieron, y esto es algo bien curioso que escuché el otro día porque me encontré a mi vecina, y mi vecina tiene un hijo de 16 y otro de 17, y estábamos platicando de lo difícil que era ahorita para las niñas la escuela, ¿no? O sea, yo lo veo con mi hija, que pues realmente, o sea, es bien complicado poner atención, es un tanto deprimente y demás, pero bueno, el punto es que ella me decía, ellos de plano ya no se inscribieron, ya no entraron, y yo me dijo, pues, ¿por qué? O sea, porque era muy complicado, porque no sabíamos, o sea, yo no sé nada de tecnología, ¿no? Dice, a mí me hizo bien la pandemia en el sentido de que ahora tengo mi club de lectura en línea y aprendí a utilizarlo y aprendí a hacer llamadas por WhatsApp y en videollamadas y aprendí a hacer no sé qué, pero mis hijos eran como de, y aquí entonces te metes aquí, y entonces ahora entras al Classroom y en el Classroom ves la hora del no sé qué, y ellos decían, es que yo no entiendo. Entonces también estamos, o sea, es una realidad que estamos muy rezagados en el entendimiento de la tecnología en México y en muchos países, como que los niños, si no tuvieron como un pre de educación de cómo utilizarlo, o sea, si, lo que son una risa en las escuelas públicas, lo que es la educación, lo que es la clase de, ¿cómo le llaman esta clase que es donde te enseñan a utilizar? ¿Cómo se llama esta clase? La que ¿De es computación? Sí, de computación. 10 para ti. Entonces, bueno, el punto es que los gobiernos han fallado en construir soluciones útiles para proteger el derecho humano a la educación que tienen los niños, niñas, y les tengo aquí un par de cifras. Por esto, UNICEF ya dice que existe una generación perdida, así le están llamando, y que va a causar un daño irreversible a la educación y en el futuro de los niños y los adolescentes, además de un impacto a la salud, porque esto es importante, Free. Un gran número de niños de bajos recursos reciben en las escuelas desayunos nutritivos y ahora ya no tienen acceso a esos desayunos y están sufriendo por desnutrición, se están enfermando e incluso están muriendo por desnutrición, o sea, como un efecto ahí, como en cadena. Entonces dice, datos de UNICEF son, 2 millones de niños menores de 5 años ya perdieron la vida por esta cuestión de desnutrición. Hubieron 200,000 abortos espontáneos, todos originados por la interrupción de servicios de apoyo a nutrición, salud o cuidados maternos. Se proyecta la muerte de 7 millones de niñas más por la desnutrición. 140 millones de niñas más han caído en la pobreza desde el inicio de la pandemia. La ONU dice que desde el inicio del brote, 872 millones de estudiantes han estado fuera de las escuelas y que de ese total, 463 millones de niños no han tenido acceso al aprendizaje remoto. Y se prevé que al menos 24 millones de niñas en todo el mundo abandonen la escuela definitivamente. Y pues, o sea, el New York Times hizo un seguimiento de los niños que han abandonado la escuela en países menos desarrollados
y muchos ya habían sido forzados a trabajar por sus padres, algunos en tiraderos de basura en la India, otros en las minas de arena en Kenia, cortando hierbas en las plantaciones de cacao en África Occidental. Y esto pues está dilapidando el progreso que ya se había hecho, el pequeño progreso para la igualdad de oportunidades, porque la que se supone que se está luchando. Entonces UNICEF está haciendo un llamado a los gobiernos para decir, o sea, pónganse las pilas y hagan algo, porque esto va a estar muy cabrón. La educación free es algo que afecta a todo un país, o sea, las infancias que esta generación perdida, los efectos que va a tener sobre todos nosotros va a estar muy cabrón en los próximos años. Claro, es un mal que ahorita decimos, ay, pobrecitos tal vez, pero esa generación que ahorita está teniendo estas dificultades y que son muy jóvenes, o sea, menos de 8 años tal vez, en 10 años, cuando tengan 18 años, se puedan enfrentar con unas tantas desventajas, ¿no? En la cuestión cognitiva, como social, como de adaptación, en fin, a otras cosas que ahorita tal vez no se están mirando, ¿no? A esa generación que en unos 10 años van a ser los jóvenes adultos que empiecen con este nuevo mundo laboral al que se enfrenten, pues con esta sintomatología que ahorita se está generando social, ¿no? En pues en su plena infancia. Antes de ir a las 3 lunas, Alenka, ¿te parece si te doy otros datos relacionados justamente con esta población que es pues sí, de las adolescencias? Mira, en marzo del 2021, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, publicó un informe sobre el impacto que la COVID-19 ha tenido en la salud mental de las adolescencias en Latinoamérica y el Caribe, donde 27% de las y los adolescentes encuestados reportó sentir ansiedad en los últimos 7 días, 15% depresión, 30% dijo que la situación económica es lo que más influye en sus emociones. 46% reportó menor motivación para hacer actividades que normalmente disfrutaban y 36% para realizar sus actividades habituales. Su percepción del futuro también se ha visto afectada. 43% de las mujeres y 31% de los hombres se sienten pesimistas sobre el futuro. Es preocupante que 73% de las y los participantes han sentido necesidad de pedir ayuda en relación con su bienestar físico y mental, pero 40% no lo hizo. O sea, del 73%, 30% no, perdón, del 73% de estas personas adolescentes que necesitaban pedir ayuda y sentían ansiedad, 40% no lo hizo y se queda con pues con ese malestar, ¿no? Entonces imagínense, si de por sí ya las adolescencias son complicadas, pues es un periodo en el que estamos transicionando de la infancia a la adolescencia y que muchas veces de forma estudiada está que se vive de forma, ahora sí que en aislamiento, los adolescentes sufren esa etapa de forma aislada, porque aunque esté el adulto a su lado o en el núcleo familiar, lo hemos vivido, uno se aísla de cierta forma en sus pensamientos y también gracias a que tú nos hablabas de ellas, de las células espejo, empiezan a copiar patrones tal vez de personas que admiran o de la moda que hay en tendencia en la sociedad, ¿no? Para poder incrustar su nueva identidad que se están construyendo. Sin embargo, lo hacen de una forma aislada, como en su propio ser, ¿no? Aunque tengan amigas, pon tú que amigues, amigos, es su primer núcleo de socialización, porque los papás no nos ven como tal, ¿no? O sea, sí saben que es una figura importante, pero muchos no tienen pues ese acercamiento. Y entonces, entre el mundo social y el familiar, ellos están en una cuestión también de aislamiento muy personal. Ahora imaginemos este aislamiento impuesto, ¿no? Se les corta el núcleo de la amistad, están obligadas a estar en un entorno familiar que afortunadamente para algunas personas es positivo, es muy fructífero y tienen todo el apoyo, pero en otras tantas, si no es que en la mayoría no es así. También lo mencionábamos en otros programas y más tarde les haré las cifras. La violencia, los feminicidios en casa y estas cuestiones negativas han aumentado y en este 2021 ha habido un pequeño bajón en esas cifras, pero aún así sigue elevado en comparación al 2019. Entonces, son temas que justamente estas generaciones se están enfrentando, monitoreando ahí con alumnos de la UNAM que he llegado a tener y también por compañeros profesores, mencionan que muchos adolescentes, o sea, entre 15 años y de 13 a 24 años aproximadamente,
han tenido que dejar la escuela por más que se les dé las facilidades, se les regalen tablets, porque es un programa que la UNAM también sacó. No lo toman, no lo hacen y lo que optan es por dejar la escuela, los estudios. ¿Por qué? Porque son los nuevos adultos en la casa, porque el abuelo o el papá están enfermos y esa persona joven, el adolescente o la adolescente, tiene que salir a hacer el súper, a checar los medicamentos, a conseguir el tanque de oxígeno, a estar activo, tomando pues estas cargas que usualmente las tomarían los padres. Sin embargo, pues también ha habido mucha orfandad, Alenka. Entonces estos adolescentes tienen que tomar unos cargos que de repente fueron de tajo, ¿no? Y que la escuela pues no les está dando ese apoyo o esa urgencia que están necesitando en el momento, que es resolver sus problemas familiares. Sí, Free, exactamente. Es bien preocupante. También, ahora que lo mencionas, sí, sí, a la hora de investigar vi que a quien afecta más psicológicamente la pandemia es a las personas jóvenes y a los adolescentes. Y dirías, ¿qué? O sea, ¿cómo? Si son las personas mayores las que estaban muriendo en mayores números, ¿no? Al principio al menos. Pero no, resulta que está causando, pues también se triplicó las prescripciones de medicamentos para la depresión, ¿no? Los que son prescritos, y los ansiolíticos que puedes comprar sin receta médica, ahora se consumen 10 veces más, o sea, 10 veces más a raíz de la pandemia. Y también las personas tienen cada vez más miedo a planear a futuro. Yo lo he hablado con algunas amigas que tienen sus proyectos, Karime, que tiene un proyecto que se llama La Generación Perdida, casualmente, y se llama así su proyecto desde antes de la pandemia, pero justo hablaba así como de, pues es que yo con mi proyecto también quiero hablar como de esta situación donde ya no sabemos, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? O sea, yo hago esto por amor, pero no tengo ninguna idea de a futuro qué va a suceder. Además, ya ni empecemos a hablar todavía de la crisis climática, Pri, que así de pequeño spoiler es que tendremos ahí, por ahí algo en episodios futuros muy interesante que tiene que ver con ello. Pero pues esa es una cuestión muy grave. Las personas que han tenido que trabajar desde sus casas, Frida, es otro temazo, o sea, todo lo que fue de que ahora ya tienes que trabajar en tu casa y no te van a pagar la luz, no te van a pagar las horas extra que ahora trabajas. Todas las personas que he hablado terminan trabajando más ahora y justo lo vamos a escuchar ahorita en las 3 lunas, hay quien tenía al menos su hora de comida en su casa, ¿no? Ahora esperan que estés disponible las 24 horas y te pueden mandar mensaje a cualquier hora, y como hay ciertas personas workaholics que están dispuestas a estar ahí todo el tiempo, bueno, esto me lo dijo una amiga, me dijo, es que como hay algunas personas que son súper workaholics, ya quieren que yo esté ahí también 24/7 y si no parece que no tengo puesta la camiseta. Claro, y esto es parte del burnout que hemos hablado en otro programa, pero que en general también está pasando, ¿no? Y esa cuestión de poner límites es importante y de respetar también como empresa, como empleador o jefe de alguna área o de algún personal, tener esa conciencia y esa empatía también, y que por estas situaciones también la UNAM, pero en general organizaciones diversas han sacado estos estatutos de precisamente lo que tú decías, de que la empresa como tal por ley ya debe de poner, o sea, si se mantiene este trabajo en casa y se debe de evaluar, se le debe de dar, aparte de su sueldo, un porcentaje por el pago de esas horas de luz, por ejemplo, y de bienes, ¿no? De bienes y servicios que se ocupan para el trabajo en casa, que pon tú de repente, o sea, ocasionalmente no pasa nada, pero ahora que es una nueva forma en la que en que varias personas pueden hacerlo, que para mí fue una gran ventaja, por ejemplo, pero la realidad es que no siempre de una forma prolongada y ya definitiva, pues cuánto se está también perjudicando, ¿no? A esa persona que está trabajando en casa, pon tú como proveedor de servicios y demás, pero si eres alguien que está en la nómina de alguna empresa, pues se te debería de dar también esa compensación, ¿no? Digo, se hace honorarios o no, se te debería de dar la compensación. En algunas empresas ya se está aplicando porque sí fueron como recomendaciones que se dieron para justamente hacer este equilibrio de las horas de trabajo y del gasto que se está generando, porque finalmente también son gastos que se está ahorrando una empresa, ¿no? En Nueva York, por ejemplo, hay otro chip ahí y hay
creo que ya lo había comentado en otro programa, salió la noticia de que una empresa de New York, ahorita no recuerdo cuál, pero ya saben, de esas súper acá, de las películas, yo creo que de, no sé, de la bolsa o qué sé yo, decía, si quieres un trabajo de New York, tienes que trabajar aquí en Nueva York. No se vale que estés en, no sé, en Texas con un trabajo de Nueva York desde tu casita de Texas. Y dije, ay, pues, ¿qué onda con estos tipos, no? Que están pensando así. Porque finalmente el trabajo se saca sea donde estés, tú estás haciendo tus entregas, pero hay una cuestión también de élite, de corporativismo, de una cultura del corporativismo donde tienes que ir a la empresa, una imagen empresarial y poder dar órdenes a la gente y tener subordinados, o sea, un ambiente justamente corporativo. Y es por ello que justifican así de que alguien que trabaja en Nueva York es porque se lleva las jodas de vivir y trabajar en Nueva York para pagar esas rentas, ¿no? De tu departamento en Nueva York o lo que sea que tengas, ¿no? Lo cual ahora pues es una pequeña resistencia, ¿no? De estas empresas que ganan millones, billones de dólares para hacer que su gente trabaje en esas oficinas, cuando pues podría también abrirse el panorama que trabajen a distancia, pero bueno, ya son cuestiones de cada empresa y que conociendo pues este tipo de grandes ciudades, pues es a lo que se enfrentan, ¿no? De buscar otra vez el regreso de las actividades corporativas y el capitalismo. Sin embargo, por ejemplo, viendo documentales de la Deutsche Welle en Alemania, veía pues justamente un documental que les recomiendo que hacen entrevistas documentales a varios adolescentes y tienen las mismas preocupaciones, o sea, aunque tienen la tecnología, tienen las mismas preocupaciones que los adolescentes de América Latina. No tengo certidumbre sobre mi futuro. Estoy haciendo un servicio social en un hotel porque yo quiero estudiar hotelería, es una chica, y dice, y aún así, o sea, no tenemos nada que hacer porque no hay gente que esté viniendo, no estoy aprendiendo nada. Usualmente el servicio social te impulsa para tener trabajo y demás y conectarte. No estoy haciendo nada de eso, ¿no? Tengo 17 años y no veo futuro en mi carrera, ¿no? En lo que estoy haciendo. Entonces es una cuestión global, ¿no? En la que nuestras adolescentes están, pues, si de por sí ya es un poco frustrante las expectativas que uno como adolescente tiene contra la realidad, pues ahora con esta pandemia se ven mucho más mermadas y bueno, ¿en quién cae, no? Evidentemente en los adultos y en el mundo que estamos construyendo, que ellos puedan sentirse con más confianza. Otro tema son los trabajos que ya se van a automatizar, han sido automatizados también con más velocidad a través de la pandemia y todos los trabajos que se van a perder, además de los que ya se han perdido hasta el momento, Frida. Pero, ¿te parece? Sí, vamos a las 3 lunas para ver el trabajo y la escuela a distancia. Las 3 lunas. Para mí la transición de presenciales a online fue en realidad bastante fácil. Yo pensaba que sería más difícil porque durante esa época para mí una videollamada era de los escenarios sociales más incómodos de la vida. Y hay algo muy encantador de estudiar en línea, y es el hecho de que sientes el tiempo mucho más en tu control, en tus manos, por así decirlo. Y eso te da chance de gestionarlo un poco más libre y autónomamente, ya sea para trabajar, para estudiar, o también tiempos de ocio. Por ejemplo, yo aproveché mucho la pandemia para meterme a muchas masterclasses a las que antes no podía entrar, lo cual estuvo padre. Y a pesar de que he disfrutado trabajar y estudiar con este formato, pues sí estoy feliz de que podamos volver a presenciales, porque en mi caso particular soy una persona que ha tenido que luchar toda su vida para tener un buen desempeño como ser sociable, y creo que ese músculo se me atrofió un poco durante la pandemia, naturalmente. Así que pues me da un poco timidez ahí cuando estoy en una aglomeración grande de personas. Pero pues con el tiempo se recupera. ¿Qué efectos tuvo la pandemia sobre mí física y psicológicamente? Pues comencé a observar más mi cuerpo y cómo reaccionaba a mis emociones, en especial mi estrés. Entonces, al ver lo mucho que realmente el estrés y la ansiedad pueden afectar mi cuerpo, eso me incentivó a encontrar maneras de poder gestionarlo y no dejar que me dominase en cualquier situación, ¿no? Y pues psicológicamente, cuando empezó la pandemia, yo iba a ir por la carrera de ingeniería de sonido, aunque yo siempre tuve la espinita de componer. Entonces yo dije,
ya se armó, esta es mi chance, voy a componer como una loca y voy a salir ya de la casa así Beethoven 2. Pero no pasó así de una. Fui a dar con una comunidad de músicos, pues no solo me enseñaron distintas maneras que existen de percibir y de hacer la música, no solo resonó muy fuerte conmigo, sino que también decidí que no iba a estudiar ingeniería, que iba a estudiar composición, que era lo que realmente me había gustado desde el principio y que me iba a arriesgar, desarrollar mucho más mi autonomía como un individuo en el sentido de tomar mis propias decisiones, pero por el hecho de que todo esto sucedió en mi hogar y más específicamente en mi cuarto, fue un proceso un poco extraño porque fue como que me hubiese encerrado en un huevito dispuesta a poder crecer y evolucionar en estos aspectos. Creo que la pandemia va a cambiar el mundo para mejor en unos años. Hay muchas cosas que nos dimos cuenta en la pandemia que tienen que cambiar. El sistema económico que manejamos, el sistema educativo, la manera en la que muchas personas sucumbieron por culpa de estas jerarquías que se forman en este sistema económico, tiene que ser así un indicador de que algo tiene que cambiar. Pero en algo más optimista, yo creo que vamos a apreciar más aún el poder ver a nuestros afectos cara a cara, más allá de verlos por internet o de escribirles un mensaje, porque definitivamente han habido personas que no las he visto durante mucho tiempo y ahora recientemente que las he vuelto a ver ha sido una sensación muy bonita. Mi nombre es Jair, tengo 27 años. La transición de trabajo presencial a trabajo a distancia al principio resultó confusa. Trabajo en un medio de comunicación y una de las ventajas que encontraría es que mi área está abocada a cuestión digital, pero igual antes de que mandaran a la gente a trabajar desde casa, pues solo tuve un mes en oficina, entré muy recientemente, entonces solo tuve un mes como para adaptarme y aprender procesos y ya luego me vi de vuelta a casa, ejerciendo todo por acá. Entonces ahí radicaría lo de la confusión que menciono, de que pues había cosas que no tenía mucha noción, que todavía no me había tocado vivir hasta que ya estuve acá en casa, respecto a quién tocar base o cómo hacerlas. Digo, poco a poco se fue resolviendo esas cuestiones con pues justo hablar a través de redes o en juntas, pero pues sí fueron los primeros meses de confusión en varios aspectos técnicos, aunque luego se resolvió. Si me gusta trabajar desde casa y cuáles serían los pros y contras, creo que es por momentos que me gusta, o sea, no siempre siento como un alivio, siempre me siento bien trabajando desde casa. Hay días donde sí me encantaría estar en la oficina por esta cuestión de la interacción social, que sería uno de los contras. Actualmente no se tiene esa interacción más allá de redes sociales, interacción física, más allá de lo que se habla con la gente a través de redes. Entonces creo que a mí me gusta cuando puedes pues voltear y consultar algo directamente, o hay esa camaradería más inmediata, o también para resolver dudas de forma más inmediata. Entonces le encontraría también como un contra que con la virtualidad no se da eso, pero un pro pues es el sentido de comodidad, de tener aquí todo el trabajo en un espacio conocido, que me gusta, como lo es mi casa. Entonces eso le encontraría un pro. Y otro contra que también encontraría por ahí es que justo por esta cuestión de estar acá en apariencia siempre conectado, también los horarios luego se han desvirtuado de alguna forma. Y pongo por ejemplo que cuando iba a oficina tenía yo una hora para comer, una hora de mi jornada, y actualmente eso parece no tener lugar en la dinámica actual. Si me gustaría seguir en este formato, volver a presencial, me gustaría que sucediera una dinámica híbrida, tal vez efectos físicos o psicológicos. Físicos creo que no, procuro mantenerme en forma, acabando de trabajar hago algo de ejercicio para también pues la circulación, estar tanto tiempo sentado frente a la computadora así. Y psicológicamente diría que sí hay cuestiones luego de hartazgo, de esta sensación, de este desasosiego de no poder hablar con la gente directamente, no poder verlos a la cara. Consecuencias sociales y emocionales en 10 años. Esto va a dar pie a quienes están naciendo en este periodo, una especie de generación perdida. Ahí va a haber elementos de estos niños que están recibiendo una educación desde sus casas, estos adolescentes que de repente vieron cortadas sus relaciones con sus amigos, con maestros. Yo creo que ahí va a haber efectos que no sabría especificarlos, pero como creo que en un tenor general se siente que va a suceder algo ahí con esas generaciones. También creo que se está viendo ya que la automatización de labores tuvo un crecimiento pues bastante rápido y violento. De alguna forma se perdieron muchos trabajos que también ya no se van a volver a implementar porque van a recaer en aplicaciones, ese tipo de cosas. Entonces creo que también en eso se le dio un gran empujón y ya no se va a seguir acelerando gradualmente. Entonces también por ahí la cuestión del empleo y demás cosas, cómo se irá configurando a partir de la automatización. Lo mejor y lo peor de la pandemia. Lo mejor de la pandemia a nivel personal fue pues los momentos de reflexión que han tenido lugar, de revalorar cosas, actividades que se daban por aludidas en su momento, personas que igual daba por aludidas y
pensaba que siempre iban a estar ahí. Pues ahora se torna complicado verlas o incluso algunas ya no están con nosotros justo por el virus. Entonces como esa cuestión de revalorar, volver a maravillarse por cosas como salir a la calle y lo peor de la pandemia pues este ensimismamiento que se da en las redes sociales, que todo se está percibiendo de una forma de aparentar, de la falsedad. No hubo como tal una transición en mi estilo de vida, porque cuando ocurrió la pandemia, o más bien cuando empezó, yo estaba haciendo mi proyecto de maestría, entonces pues pasaba mucho tiempo en mi casa trabajando en eso, y antes pues me había titulado y había trabajado en la tesis y también era un trabajo muy solitario en el que pues me la pasaba sola mucho tiempo, entonces no fue muy difícil adaptarme al trabajo a distancia o a estar encerrada en mi cuarto. Sobre la segunda pregunta, no me gusta ya estudiar desde mi casa porque pues yo creo que, he descubierto que una de las maneras en las que yo aprendo es estando entre otras personas, o sea, compartiendo eso con otras personas. Antes de entrar a la maestría iba a algunos seminarios en línea, se tuvieron que pasar al formato y al principio fue interesante, fue algo muy nuevo, yo nunca había tenido algo así, pero ya después fue horrible y no me gusta porque me distraigo todo el tiempo, no aprendo, siento que mi atención ha disminuido considerablemente y creo que sobre todo se debe a que pues mucho tiempo la paso en mi casa. Antes tomar clases era pues desplazarte, ir a un grupo de lectura también era desplazarte a un lugar donde ibas a ver a tus compañeros y ahora todo ocurre en tu cuarto, en tu casa y pues creo que eso definitivamente termina por afectar nuestra concentración y atención en las clases. Sobre la tercera pregunta, que si me gustaría seguir en un formato así, no, para nada. A mí ya me gustaría regresar a clases presenciales, creo que es muy importante tomar clases con otros compañeros, en general compartir con otras personas, eso creo que sí es muy, muy importante. ¿Qué efectos ha tenido la pandemia sobre mí, física y psicológicamente? Conforme fueron pasando los meses, ya empezó la parte psicológica, sobre todo se vio reflejada en mucha ansiedad, porque una cosa es que estés encerrado en tu cuarto trabajando, porque pues así es el trabajo, y otra cosa es porque pues se deba a que hay una pandemia, a que hay enfermedad, a que las personas que quieres se puedan contagiar, a que tú te puedas contagiar. Y entonces ahí empezó la ansiedad, a tener mucho miedo al contagio, a tener miedo a la gente, o sea, a salir al súper o qué sé yo y no poder acercarte a otras personas por temor a contagiarte. Entonces, pues creo que ahí fue cuando, a los pocos meses fue cuando empezó como tal a manifestarse esa ansiedad y esa ansiedad llegó a todas las partes de mi vida, ¿no? Entonces sí, sí, creo que sí hubo como mucha ansiedad, pero también eso me llevó a retomar la terapia y pues ahora mismo estoy muy bien, mucho mejor que antes de estar en pandemia. Y físicamente este año he hecho ejercicio, entonces creo que ahora estoy mucho más saludable que antes de la pandemia. O sea, creo que ahora estoy mucho mejor que antes. Y definitivamente creo que la pandemia influyó en ciertas decisiones que he tomado para mí. ¿Y cuáles imaginas que podrían ser algunas de las consecuencias sociales y emocionales de la pandemia en 10 años? Honestamente veo un panorama muy pesimista, muy oscuro, tanto a nivel emocional como social. Eso, ¿no? O sea, yo creo que la pandemia ha venido a empobrecer todos los ámbitos de la vida y pues también ha enfatizado pues muchas diferencias, ¿no? Como de clase y sociales, entonces creo que las consecuencias van a ser totalmente negativas, o sea, yo creo que esto no va a terminar pronto, y sí, pues sí es una visión muy negativa, pero así lo veo en este momento. ¿Y qué considero lo mejor y lo peor de la pandemia? Pues creo que lo mejor de la pandemia, por ejemplo, ahora que lo pienso a nivel como de clases, algo que estuvo bien es que pues podía como asistir a clases a las que pues presencialmente no iba a poder asistir porque eran en universidades, no sé, de otros países y así, como que ese contacto virtual se hizo fuerte o tuve vivencias más bien que en otro momento no hubiera podido tener. También creo que algunas amistades se hicieron muy fuertes a través de la virtualidad y eso me parece muy increíble, como que nunca me he sentido sola en esta pandemia, pero también otras amistades definitivamente pues murieron, ¿no? Porque pues no nos podíamos ver y así. Lo peor de la pandemia, pues en mi caso fue que murió mi perrita, pero pues no murió por la pandemia, ¿no? Sino porque pues por otras razones. Pero lo peor pues hay muchas cosas. Cada 3 meses y así hay un repunte de casos, ¿no? Entonces eso genera mucha ansiedad y otra vez todos encerrados y, o sea, creo que como que no sé, o sea, como que lo peor veo muchas cosas malas. El temor que tenemos ya hacia otras personas, o sea, hacia gente que queremos, ya tenemos como ese temor de acercarnos, ¿no? Porque no sabes si te vas a contagiar o no, o sea, es horrible. Glitter amarga. En este regreso para la segunda temporada estamos muy felices de tenerles otra vez acá en la sintonía. Estén al pendiente también en nuestras redes porque habrá algunos giveaways, entonces bueno, ahí para que estén en sintonía. Y hoy estamos hablando justamente de la nueva normalidad, que desde yo buscaba en internet vi que este término de nueva normalidad, pues justamente hace un año que empezaba ya a darse. Y yo digo, a un año de la llamada nueva normalidad, sigue siendo nueva normalidad, ¿no? O sea, realmente no ha habido una cuestión como, es muy personal, en que el momento en el que uno dice,
empiezo a retomar mis actividades o no, ¿no? Digo, lamentablemente en algunos trabajos de tajo te dicen, ahora regresan todos, y por eso ya me ha tocado conocer personas que sus padres fallecieron, ¿no? Porque te obligaron a regresar al trabajo, ahí te contagiaste con la Delta justamente, la variante Delta, regresaste al trabajo, a tu casa, donde tienes a tus padres o familiares, y aunque estén vacunados, pues no es una cosa milagrosa, ¿no? O sea, sí se contagió la madre y falleció. Entonces es lamentable estas situaciones donde no hay una visión social, ¿no? Empática, sino más bien completamente de ganancia para este sistema en el que estamos. Y Alenka, justamente pensando en las adolescencias y en general en la población en la que habitamos, ¿no? Con la que convivimos y que formamos, pues hay varios síntomas y síndromes que se pueden generar al momento de retomar esta nueva normalidad, ¿no? Como los que tienen el síndrome de la cabaña o el miedo a salir de casa tras el confinamiento, que dicen, no, yo, o sea, ya me dio el síndrome de la cabaña, que es ya me gustó estar en mi casita, pero no por un gusto, sino como por pensar todo lo negativo y todo lo malo que te puede pasar al salir. Un poco un aspecto, no es lo mismo, no es lo mismo, pero podría relacionarse con la agorafobia, ¿no? Que es un miedo excesivo, terrorífico de salir, ¿no? Al mundo. Sin embargo, el síndrome de la cabaña es un miedo, ¿no? Una angustia a salir, como de, no, ya estoy seguro, estoy a salvo y todo mejor desde casita, ¿no? Lo cual si empieza a afectar tu vida en varias etapas, es momento de que tomes una acción de forma profesional para que te ayuden a evadir estos miedos, ¿no? Porque, sin embargo, Alenka, la vida es la vida, ¿no? Y siempre es un riesgo. El punto es de que todos tomemos responsabilidad y con mucha templanza balancemos. A ver, voy a salir a tal lado. ¿Vale la pena? Estoy, o sea, estoy seguro, segura de que lo que me pase allá afuera, pues lo tengo más o menos como enfrentar o no me va a tocar como de nuevo o así como balde de agua fría enfrentarlo. Salgo, ¿no? O sea, tú tienes que hacer ese balance, ¿no? Voy a salir, estoy consciente de lo que puedo enfrentar, ok, ¿no? O no y quiero salir, ¿no? O sea, ya en cada persona saber cómo se van a empezar a relacionar, ¿no? Porque también se está generando el miedo a socializar entre adultos sobre todo. Por ejemplo, con los adultos mayores también, no hemos hablado de ese tema, pero muy mayores, o sea, porque tú y yo ya somos adultos mayores, pues, pero digo muy, muy mayores, han tenido también estos síntomas de depresión, Alenka, de ansiedad, de perder también su masa muscular y muchas cuestiones de su ser por el confinamiento, incluso la salud mental, porque al ser personas que en general, no estoy, o sea, en general son más reservadas al hogar, un confinamiento absoluto también perjudica en nuestra socialización, en nuestra forma de aprender del mundo, ¿no? De convivir, de salir al mercadito, de salir con de repente alguna amiga, ¿no? De repente estar confinado forzosamente también repercute. Cuéntenme ustedes sus casos con sus personas adultas mayores, si no han visto, pues esta cuestión como un poquito de la inatención, ¿no? De olvidar cosas, de estar también como muy en aspectos un tanto ya hacia la depresión, ¿no? Incluso. Y pues también por tristeza y por cuestiones así es que perdemos a gente, ¿no? O sea, también los suicidios han tenido un alto índice de subida en esta temporada. Entonces, bueno, dentro de otros trastornos que se generan, pues es el de ansiedad social o la fobia social, ¿no? Que muchas personas lo tendrán en mayor o menor gama, pero también se genera un trastorno de ansiedad social para estas personas que de repente tienen que volver a salir y subirse a una unidad de transporte colectivo, ir a algún evento, alguna situación donde se empieza a acumular más de 10 personas, te empieza a dar una ansiedad, ¿no? Completamente, pues está pensando de, me va a contagiar, ¿qué está pasando? Me está respirando muy cerca de mí, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, bueno, Alguien estornuda y todos, ¡ay, sí! ¿Qué? ¿Qué? exacto. Entonces se genera, te digo, ya hay personas que lo tienen en más o menor medida, esta fobia social. También es importante que si ustedes consideran que les está ya perturbando demasiado, pues que acudan a una, pues sí, a una terapia, ¿no? Con el psicólogo, con la psicóloga, depende ya la cuestión que tengan, pues les canalizarán, ¿no? Con el personal
más correspondiente, pero vemos si quieres algunos síntomas muy breve. Esto es del portal Mayo Clinic, que es una organización de la salud, y dice, la timidez o incomodidad en ciertas situaciones no son necesariamente signos de trastorno de ansiedad social, especialmente en los niños. El nivel de comodidad en las situaciones sociales varía y depende de los rasgos de la personalidad del individuo y de sus experiencias de vida. Es que algunas personas son reservadas por naturaleza y otras son mucho más extrovertidas. A diferencia del nerviosismo diario, el trastorno de ansiedad social comprende miedo, ansiedad y evasión que interfieren con la rutina diaria, el trabajo, la escuela u otras actividades. El trastorno de ansiedad social suele comenzar a principios o mediados de la adolescencia y aunque a veces puede empezar en niños más pequeños o en adultos. Algunos síntomas emocionales y conductuales son los siguientes: temor a situaciones donde podría ser juzgado, angustia por sentirte avergonzado o humillado, humillade, temor intenso de actuar, temor intenso de interactuar o hablar con extraños, ese me tengo yo mucho, temor a que los demás noten que estás ansioso, temor a tener síntomas físicos que puedan causarte incomodidad, como sonrojarte, sudar, temblar o que te tiemble la voz, dejar de hacer algunas actividades o dejar de hablar con ciertas personas por miedo a sentirte avergonzado, evitar situaciones donde puedas ser el centro de atención, tener ansiedad en los momentos previos a enfrentar una situación o actividad que te da miedo, miedo intenso o ansiedad durante las situaciones sociales. Después de una situación social, analizar tu desempeño e identificar fallas en tus interacciones, como que sabes, es que dije esto y no dije el otro y tuve que haber dicho esto, ¿no? Cosas así. O como dije esto, ya van a pensar que esto, entonces ya me da mucha vergüenza y te haces un viaje que te dura todo el día, ¿no? De una situación que pues ya pasó. Esperar las peores consecuencias posibles de una experiencia negativa en una situación social. Síntomas físicos, pues es el enrojecimiento, latidos rápidos del corazón, temblores, sudoración, malestar estomacal o náuseas, dificultad para respirar, mareos o aturdimiento, sensación de que tu mente se quedó en blanco, tensión muscular, lo cual pues nos da un poquito como estos ataques de pánico, ¿no? Cuando son de forma, o sea, que te llegan, ¿no? Muchas personas dicen, ay, me dio un ataque de pánico, pero un ataque de pánico realmente es la suma de todo esto que estamos diciendo, ¿no? En una escala bastante fuerte que no puedes controlar. Entonces, por eso invito a que, les invitamos, ¿no? A que tomen cartas sobre el asunto si sienten algún tipo de estos síntomas eh, en constante acción de su día para que puedan acudir a algún especialista. Sí, Frida, lo tienen que hacer. Lo tenemos que hacer y creo que todavía no terminamos de vislumbrar lo que van a ser los efectos de esta situación. Apenas estamos como entrando, decían que la pandemia también se podía, lo que se siente en la pandemia se podía comparar con las fases del luto, ¿no? Pero algo que quería mencionar antes de irnos, porque ya estamos a punto de terminar, es que pues lo de la vacuna, Free, o sea, lo de la vacuna y la biopolítica, cómo se va a volver también un instrumento de control y de quién es el país más chingón y quién manda aquí, quién se impone mejor, y también que eso demuestra cómo la salud tiene fronteras, ¿no? O sea, conforme vamos notando que los países de primer mundo y las potencias acaparan las vacunas, pues se empieza a volver una cuestión más pesada para los países menos desarrollados, ¿no? Donde la enfermedad pues se sigue expandiendo, no tienen las vacunas, se ven forzados a tener que salir a trabajar también. Entonces, pues esta cuestión que te platicaba también a ti fuera del aire, de pues como con cierta vacuna si vas a poder entrar y que si tienes la CanSino como es la China, esa no la aceptan aquí y entonces ya no vas a poder viajar aquí y allá y sí es totalmente como una cuestión de control, ¿no? O sea, de no, pues la mía es la buena y también esta idea de los refuerzos de las vacunas, no sé, ¿tú cómo ves? Yo sin duda les invito a que se vacunen, sea la que les toque, vacúnense con sus 2 aplicaciones, si les toca una, pues una, porque, Alenka, no podemos estar con medias tintas de, o sea, de verdad, qué cosas no comemos, qué cosas no nos metemos al cuerpo, que no sabemos quién las hizo y algo, pero no sabes que tienen esas vacunas, o sea, realmente, créanme, la ciencia no es mala, la ciencia no está así como inventando cosas para que nos hagan 3 ojos.
O sea, la ciencia es pura, la ciencia hace las cosas para el beneficio de la humanidad. Sin embargo, son las potencias, los países los que pagan para que se pueda ver una distribución. Es como si tú y yo somos científicas, Alenka, y descubrimos algo, pues lo descubrimos para la humanidad. Sin embargo, no tenemos el dinero y el recurso para hacerlo masivo y que toda la gente lo pueda tener acceso, ¿no? Alguien tiene que venir a patrocinar las cosas para que se reproduzcan. Entonces, es así como varios países pues han optado por acaparar recursos como Estados Unidos, ¿no? Que afortunadamente la ciudad de Nueva York justamente fue la que le peor le fue en Estados Unidos y la que más pronto logró vacunar a toda su población por este acceso a los recursos, por esto, o sea, hasta les sobran vacunas, ¿no? Pueden donar a otros países menos afortunados. Digo menos afortunados porque estos países que son menos afortunados, entre comillas, ¿por qué son así? Por la explotación justamente de de los países potencia. Entonces, bueno, más bien es una cuestión de abuso. Y también se está dando pues para este juego político que siempre ha existido, Alenka, siempre ha existido la guerra de los países. Nosotros nos tocó, bueno, a nuestros padres les tocó la guerra nuclear, ¿no? La guerra también, o sea, de yo ya tengo estas armas, tú no sabes ni las puedes ver, pero yo te digo que ya tengo estas armas. Pues tú ya hiciste esas armas, yo también voy a a investigar en tecnología nuclear, ¿no? Digo, afortunadamente no se han detonado en el mundo, sí, o sea, no hemos tenido como tal una guerra nuclear. Vimos el desastre que pasó, ya hace unos años, estando pequeñas tú y yo, nosotras tal vez, pero, por ejemplo, también la guerra espacial, ¿no? Rusia, Estados Unidos, y ahora con las vacunas otra vez, China, Rusia, Estados Unidos, que sí, bueno, que para acceder a la Unión Europea, pues no puedes, o sea, tienes que tener por lo general vacunas que hayan aprobado pues su gobierno, ¿no? Los estadounidenses también, que no puedes entrar a sus territorios si tienes la Sputnik, que es la rusa, o la CanSino justamente, que es la china. Entonces es una cuestión que ya, o sea, son juegos que están entre ellos para dividir nuevamente y segregar a las personas, no a las personas, sino a las nacionalidades, ¿no? En esta xenofobia, justamente. Pero, o sea, más allá de eso, vacúnense con el que les toque. De verdad no estamos para jugar. O sea, quien tiene la posibilidad de ir y vacunarse con la que pueda elegir, pues qué fortuna. Sin embargo, no es así para todos y no estemos buscando de tres pies al gato. O sea, vacúnense y ya si tienen que hacer algún viaje, pues afortunados ustedes y busquen con su doctor qué se puede hacer, ¿no? Algo se podrá hacer, pero estar pensando de no me voy a vacunar porque estoy esperando que me toque la buena o qué sé yo, pues también creo que repercute en uno mismo, en una misma. Y pues para cerrar, me gustaría decir que el SARS-CoV-2 ha cobrado en números hasta febrero del 2021 2.4 millones de vidas en todo el mundo. Directamente, indirectamente son otras cifras, como les comentábamos hace rato, en cuestión de desnutrición, gente que ya no pudo llegar a sus servicios, terapias de cáncer y mil otras cosas, justamente por la contingencia, donde ya no había lugar para ellos en los hospitales. Y pues bueno, hay montañas de muertos, miles y miles de personas amadas, perdidas, y no se sabe todavía cómo vamos a superar y asimilar esta crisis. Hay que proyectar a unos 10, 20, 30 años. No sé, ¿ustedes qué opinan? Coméntenos en redes qué creen que va a pasar, cómo, cómo vamos a superar esto, Free. Pero lo que sí se sabe es que pues tenemos grandes técnicas de supervivencia, por eso somos la especie dominante del planeta, o sea, vamos a seguir adelante, pero pues no sé, o sea, a ver qué pasa. Yo tengo sentimientos muy darks respecto a la humanidad, pero no por ello dejo de ser humana. Entonces, sin duda, esto ya es una cuestión, más allá de los gobiernos que tendrían que hacer muchas cosas y no se están haciendo, no podemos quedarnos nosotros esperando todo del gobierno, ¿no? Tenemos que tomar responsabilidad por nosotras mismas, por nosotros mismos, por nuestras familias y también dentro de las familias, ¿no? Cada miembro tiene que tomar sus responsabilidades y hacerse cargo de lo que pase por cuestión de de las acciones individuales. Creo que es lo único que podemos hacer ante toda esta situación, Alenka, porque así como hoy muere una persona, hoy también nace una persona. En el mismo segundo está naciendo y muriendo alguien. Así es la vida. Entonces, lamentablemente, nosotros somos quienes podemos decidir en algún momento cómo enfrentamos
esta situación, si desde la negación total, si desde el libertinaje total, ya está en cada una de nosotras, de nosotros, saber cómo afrontamos esto, ¿no? Yo les pediría templanza, templanza para sus actos, para no descuidarse, para seguir cuidándose, para procurar estar dentro de lo posible en un ambiente seguro, sano, o sea, benéfico para ustedes, pero ir retomando también el espacio público, ¿no? De poco en poco, en la medida de las posibilidades. Hay muchas personas que queremos salir, pero sabemos que si salimos ponemos en jaque a otras personas que queremos, ¿no? O vamos a perder trabajos, o sea, que nos puede ir peor por irme de fiesta en algún momento y contagiarme a quedarme en mi casa, ¿no? Porque tal vez no tengo el recurso, ¿no? No tengo contratado un servicio funerario, ¿no? Y es caro un servicio funerario. Enfrentar una enfermedad es cara. Y en esta circunstancia más, puede ser que tengas la fortuna de que tu cuadro sea bastante normal dentro de todo y te gastes menos de 100 pesos, ¿no? En tu tratamiento en lo que sales del COVID, pero la mayoría y por las nuevas variantes que hay, pues no es así, es algo caro, ¿no? Que pocas veces tenemos el recurso para afrontarlo. Entonces es ahí donde tenemos que hacer nosotros, cada una de nosotras, de nosotros, esa balanza de nuestros actos y saber que finalmente la humanidad va, digo, al menos los habitantes que ahorita existimos, de alguna forma van a sobrevivir, Alenka. Y muchas veces, lamentablemente, sí tiene que ver también los recursos, pero muchas veces también, pues, uno, ¿no? El esfuerzo que le pueda poner y también el contexto en el que te puedas desarrollar. O sea, también hay muchos negocios que han emprendido en estos años y que les ha estado yendo bien por poder ser a distancia. Entonces, creo que lo que yo pueda quedarme es la empatía para no juzgar a otras personas que están viviendo de forma diferente a la de uno tal vez, y más bien hacerte cargo de tu propia vida con templanza. Y si no a nivel humanidad, al menos a nivel personal, que nos sirva para tratar de crecer y para seguir adelante con esta locura que es la humanidad. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Glitter Amargo. Un placer, como siempre, compartir con ustedes. Qué bueno que ya estamos de vuelta. Esperen el siguiente capítulo. Comenten, liken, compartan. Les queremos. Un abrazo, ánimo, cuídense, cuídense. Bye, bye. Glitter Amargo.